las asociaciones científicas pidiendo que se declare emergencia, estaba leyendo en El Espectador, están desesperados por los indicadores de salud, nada, no los llaman, nada. Y en segundo lugar, eso debería estar andando. En segundo lugar, yo sí sugeriría que si es el gobierno el que está asumiendo el aseguramiento, pues le quite el aseguramiento a las EPS, ¿sí? Ya, mientras resolvemos cuál es el modelo, se los quite y las deje como intermediarios y les ponga, y habría que mirar cuál sería el rol, porque no se pueden desaparecer todas de una vez, y pagarles una comisión que cubra unos costos para que jueguen un determinado rol supervisado por el Estado. Ahora, yo creo que las IPS del sector privado sí pueden prestar un mejor servicio, yo lo digo como directora del seguro, es muy difícil la cosa pública, pero hay que fortalecer los hospitales públicos, porque no en todas partes puede haber, clínicas del sector privado, porque digamos en Quito o en sitios muy lejanos, eso no es rentable y el Estado tiene que entrar allí a jugar un papel y la red hospitalaria tiene que fortalecerse y se ha debilitado terriblemente. Y bueno, si las EPS quieren seguir con sus IPS, perfecto, bajo control, sin integración vertical y que compitan. Y mientras tanto, armemos rápidamente esta comisión, ya se han perdido 3 o 4 meses, para ver qué hacemos, qué se queda de la ley 100 y qué no. A mí me parece irresponsable salir ya a decir cuál es el modelo definitivo cuando no tenemos el perfil epidemiológico, cuando no tenemos toda la información necesaria, cuando no sabemos lo de los costos, cómo está. Hay cantidades de vacíos de información que habría que llenar. Doctora Cecilia López, tenemos un oyente que le va a hacer una pregunta y también quiero que el doctor Olalis se refiera. Ayer en la exposición el doctor Olalis decía de los 2 orangutanes que aprobaron con la ley 1438 del 2011, que prácticamente le abrían las puertas a estas entidades que hoy están cuestionadas para que sigan haciendo su agosto. Ese es un tema. Muy buenos días. Buenos días. Sí, adelante. La doctora Cecilia lo escucha y el doctor Olalis también. Bueno, doctora Cecilia, a mí me pensionaron en el año 2002. ¿Por qué el seguro automáticamente no metió a mi esposa para que cobre el 14%, sino que dejan pasar? Y cuando yo metí los papeles me dijeron que ya no había tiempo para eso, y los jueces aquí en Barranquilla están fallando en contra de eso. Después de 3 años ya no hay validez. No le entendí muy bien, no le entendí porque lo estoy oyendo muy lejos. Por favor, repita la pregunta y más fuerte. Doctora Cecilia, a mí me pensionaron en el 2002. ¿Y por qué el Seguro Social, al pensionarlo a uno, no mete inmediatamente a la esposa para que cobre el 14%, sino que tiene que uno meter otra demanda? Y resulta que cuando yo la metí me dijeron que ya había vencido los términos, que ya no se podía. ¿Ese 14% qué es? Te entiendo. ¿Aló? Sí, el 14% que usted me está diciendo, ¿qué es? Es un 14% que le dan a la esposa de uno en la pensión. Entonces los jueces aquí en Barranquilla están fallando en contra de eso, y que porque ya se vencieron ya 3 años, después de 3 años no tienen nada que ver ya. Eso es legal. Yo no sabría contestarle porque no conozco exactamente. Usted sabe, yo estoy retirada del seguro hace mucho tiempo, pero tendría que mirar qué dice la ley 100, porque usted está cubierto por un régimen de transición. No sé, tendría que mirar, me da pena no poderle contestar, pero no tengo la información suficiente para eso, pero voy a averiguar, y Jorge en algún momento... Así es, doctora Cecilia, vamos a averiguar y le contestaremos, porque la verdad que yo tampoco sé qué es ese 14%, de pronto puede haber un equívoco. Doctor Olalis, ¿cómo es eso de los orangutanes? Porque es que... Sí, hacíamos referencia ayer que el legislativo, dentro de su debate al propósito de la reforma a través de lo que finalmente sancionó el presidente Santos, como la ley 1438, incluyó 2 aspectos que resultan ser generadores de detrimento al sistema y favorecedores de los aseguradores. El primer punto es haber derogado un artículo de la ley 1122 en el que se definía que cuando una EPS no entregaba oportunamente un medicamento, autorizaba una cirugía o entregaba algún tipo de atención requerida por un paciente y que estaba por fuera del POS, cuando el paciente accedía a ese servicio vía tutela, el 50% del costo de ese servicio, de ese medicamento, de esa cirugía, debía ser asumido por la EPS y el otro 50% por el FOSIGA. Al derogarse ese artículo, a través de la ley 1438, en su último artículo, que es el 145, en este momento
el FOSIGA, es decir, el sistema, en otras palabras, todos nosotros asumimos la falta de cumplimiento de las EPS en ese componente, y lo que venía siendo como una sanción pecuniaria a los aseguradores por no entregar a tiempo estos medicamentos, estos servicios, se constituyó ahora en una obligación por parte del sistema de asumir el 50%. Y el otro mico que nosotros hemos considerado existe en esta ley 1438 es que si se detectó que se tenía que definir un tope administrativo con cargo al gasto de las EPS del máximo el 10% del valor de la UPC para destinar el 90% restante solo a atención en salud, ¿por qué no se inició la aplicación de ese porcentaje máximo de 10%, inmediatamente entró en vigencia la ley? Sino que se definió que, sancionada la ley el 19 de enero de este año, empieza la vigencia de esa norma solo hasta el mes de enero del año 2013, lo que demuestra que mientras tanto las EPS tendrán la oportunidad, bajo una discrecionalidad relativa, de utilizar recursos de gasto en salud para destinarlos a gasto en administración. Doctora Cecilia López, ¿me dejas comentar, Jorge, una cosa? Doctora Cecilia, sí. Lo que para complementar estas cosas es que los oyentes ayer, después se hacen la referencia a través de del chat de la matraca o por teléfono, ¿qué hacer con estos parlamentarios que aprobaron esta ley? Pues a eso iba. Mire, yo no entiendo cómo, y esa es mi gran crítica a los partidos políticos, a todos. ¿Cómo es que no han sacado a relucir cuántos miembros de las comisiones séptimas de Senado y Cámara tienen EPS? ¿Cómo es posible que dueños de EPS, gente a la que las EPS esos son los rumores del Congreso, para que no me vayan a poner una demanda? En el Congreso se dice que hay parlamentarias y parlamentarios cuyos proyectos de ley son hechos o por AFIDRO o por las EPS, o que tienen intereses creados. Eso es lo que se rumora. Yo no estoy sino repitiendo un rumor, pero lo que yo sí creo es que los partidos están en mora de sacar a relucir cuántos de sus parlamentarios en las comisiones séptimas y en el Congreso en general están vinculados de una manera u otra al sector salud. Mire, estas puertas giratorias están acabando con este país. Esto no hay derecho. Obviamente esos proyectos seguirán favoreciendo a las EPS mientras no se limpie y no se sancione el hecho de que un parlamentario no puede tener relación con ninguna de las empresas cuyos intereses va a estar representando en una comisión. Los miembros de la comisión séptima no pueden tener intereses en el sector salud, como los miembros de las comisiones cuarta y tercera no pueden tener intereses en las comisiones económicas. Para eso les pagan lo que les pagan. Sé que ahora que yo estoy por fuera y entonces tengo la pensión más baja que cualquier parlamentario tendría, porque yo quedé con la pensión del seguro y nadie me quiere cumplir la ley que me daría la posibilidad de una pensión mejor. Yo ahora que tengo autoridad moral, mire, ganarse ese mundo de plata con esas prebendas, eso es un privilegio. ¿Cómo es posible que con ese privilegio no se impongan unos límites para que se evite esto? Mientras en el Congreso las EPS sigan nombrando y eligiendo y financiando campañas del Senado, que eso no se ha aclarado, mientras las EPS sigan teniendo funcionarios relacionados con el gobierno, no habrá forma de limpiar el sistema de salud. Así de simple, podemos cambiar la ley 30 veces, pero mientras la clase política siga vinculada en estos círculos perversos con el sector económico, no vamos a llegar a ninguna parte. Sí, realmente, doctora, un aspecto importante que usted tocó sobre los resultados y el análisis que se deriva de casi 17 años de un aseguramiento tan cuestionado. Yo me permito hacer algunas reflexiones sobre el componente de promoción y prevención. Hemos revisado las encuestas nacional de salud, el informe de la Defensoría del Pueblo, tanto la del 2007, el 2009, y se demuestra que tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, tener acceso a programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad es prácticamente una utopía. El último resultado que hace reporte el Defensor del Pueblo a través del estudio que consolidó sobre evaluación de la percepción de los usuarios de los servicios de las EPS, demuestra que en el contributivo, por cada 100 personas que están afiliadas formalmente a una EPS de este régimen, cerca de 28 reciben acceso a servicios de promoción y prevención, y en el subsidiado menos de 40 personas es que tienen acceso. Es muy difícil que se logre impactar el perfil epidemiológico de una población a partir de atenciones puramente curativas y reparativas, si no se
afecta directamente el componente de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través de la integración que se puede hacer de un abordaje en la intervención de factores de riesgo que pueden generar posteriormente la aparición de las enfermedades crónicas. Yo he dicho aquí en Colombia, y lo decía en una reunión en Bogotá de prestadores de servicios de salud, que en Colombia la enfermedad entra y se le da la bienvenida a la casa y se le da toda la facilidad para que se instaure y permanezca, porque al carecer el componente de aseguramiento de un real y efectivo programa de promoción y prevención, la aparición de la enfermedad crónica está a la vuelta de la esquina. Y lo peor, amables oyentes y amigos Jorge y senadora, es que las EPS, tanto del contributivo como del subsidiado, reciben, además de la UPC que mensualmente les da el sistema para garantizar la atención en salud de la población afiliada a ellas, una UPC específica para promoción y prevención, de tal manera que debe ser gastada e invertida en este tipo de componentes. Sin embargo, no se ve reflejado en el estado de la salud de la población colombiana la inversión que debería hacer una EPS, sea del contributivo o del subsidiado, en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. No, usted tiene toda la razón. Mire, una de las reformas que tendría que tener la ley 100 es que él tiene que reconocer que la prevención no puede jugarse con aseguramiento. El aseguramiento es para, yo no soy, usted sabe, yo soy economista, así que me perdonan el lenguaje, que no tengo el lenguaje de ustedes, pero el aseguramiento yo lo veo como economista, es simplemente aquellas intervenciones donde están los médicos, donde hay intervenciones médicas concretas, donde hay tecnología, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que en la salud, en la preventiva, primero no se refiere a individuos, se refiere a poblaciones, ¿sí? Y eso no lo pueden hacer a través de aseguramiento. Luego, la ley 100 tiene que volver a darle a la salud pública, ¿sí? Y al Ministerio de Salud el rol que le corresponde, ¿sí? Además, estas son las enfermedades de los pobres, ¿o no? La diarrea, que tiene que ver con el agua, con el control de calidad de la leche, con los sistemas de aguas negras, todo este tipo de cosas, con el tipo de vivienda, con los pisos de tierra, con todo este tipo de cosas. Eso no se puede asegurar, eso tiene que ser responsabilidad del Estado. Y ahí hay una reforma muy clara, quitarle esta cosa de prevención a las EPS, que no han hecho con eso sino un negocio, hacen unos cursos que no le sirven a nadie y usan esa plata que ya vemos cómo está, y hacerle esa responsabilidad, que asume esa responsabilidad el Estado, que es el que tiene que garantizar que este tipo de enfermedades, que son las que más afectan a las poblaciones pobres, que son más casi la mitad del país, tengan una atención muy distinta, que es una atención de todo el medio, del agua, de todo lo que hemos hablado. Por eso le digo que hay que sentarse a pensar. A mí lo que me tiene preocupada, y déjenme decirle esto, y si lo están escuchando los miembros del gobierno, es que yo siento que aquí hay un diálogo paralelo. Todos los que hemos tenido alguna injerencia en el sistema, que estamos preocupados por el sistema de salud, que tenemos algún nivel de conocimiento, estamos hablando por un lado. Ahí están los médicos, ahí están los economistas que creemos que así no se hacen las cosas, pero el gobierno está encerrado con otro grupo de personas que son todos los defensores del mercado, diciendo que el problema son unas manzanas podridas, que el problema es que la justicia nos meta a la cárcel, como si con eso resolvieran el problema. Mire, meter a la cárcel no es suficiente, el sistema permite la corrupción. Y esto de que solamente van a reducir unas EPS, no, es un paño de agua tibia. ¿Por qué no se juntan estas dos corrientes? ¿Por qué el gobierno no ha llamado a todos estos expertos, que Colombia tiene suficiente gente capaz, para que expliquen y hablen? Porque aquí están, mire, una de las más perjudicadas de la ley 100 han sido las mujeres.